Hola, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Francisco Iglesias y les doy la bienvenida a una edición más de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos el equipo de IT Masters Mac para hablar de lo que se nos ocurra, de tecnología, de información. Claro, siempre tratando de darles mucho valor a sus decisiones y a su visión. En esta ocasión me acompañan Mónica Mistreta. Hola, Mónica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y también me acompaña Marisela Ochoa. Hola, Marisela. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Les recuerdo que nos están viendo a través de YouTube y si no, nos están escuchando a través de cualquier plataforma, su plataforma preferida de streaming de audio. Y si ustedes quieren dejar algún comentario, alguna opinión, alguna queja o sugerencia, también lo pueden hacer a través del hashtag ITMastersUpdate. El día de hoy vamos a hablar, siempre me molesta un poco decir de qué vamos a hablar si ya leyeron el título, pero de todas maneras es la única manera de iniciar. Vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de lo que le interesa al consumidor, pero desde el lado, ¿qué tiene que saber un director de sistemas, sobre todo de retail, de qué le interesa al consumidor? Y básicamente para hablar de ese tema, hoy nos honra la posibilidad de que nos acompañe Alonso Yáñez. Él es recientemente integrado al equipo de Capgemini. Alonso es vicepresidente del sector de consumo y de retail para el norte de América Latina de Capgemini. Hola Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco, Marisela, Mónica? Un gusto, amigos. Bienvenidos aquí a la oficina de mi casa y encantado de platicar el día de hoy con ustedes. O sea, sí, tú sigues haciendo home office. Exactamente, soy de los rebeldes que quedamos todavía. Aquí creo que hay 4 rebeldes y lo podemos hablar. Nadie se ve con muchos libros atrás, pero todos en casa. Perfecto. Así es. Déjenme nada más decirles rápidamente, Alonso es amigo de NetMedias desde hace muchísimo tiempo, forma parte de nuestro consejo editorial y también lo hemos tenido como IT Master del año, ha sido CIO de Walmart, ha sido CIO de PepsiCo y ahora una vez más está del lado de los consultores, del lado de los expertos y claro que es un gran experto. Acaban de presentar Capgemini este estudio que se llama justamente Lo que le importa al consumidor. Y la sorpresa es que sale la tecnología y la sorpresa es que además, y yo así como primera introducción, Alonso, además es que le creemos mucho a la tecnología y estamos hablando de la inteligencia artificial generativa. 6 de cada 10 o 7 de cada 10 más o menos le creen muchísimo, ¿no, Alonso? Exactamente, Paco. Y primero que nada, bueno, gracias por la invitación y para tener esta conversación. Déjenme ponerme en los zapatos de un CIO, ¿no? Todavía lo tengo fresco en la mente. Y vamos a hablar entonces acerca de el impacto en la chamba de todos nosotros, los tecnólogos, cuando los hábitos del consumo y cuando los consumidores cambian de manera radical en poco tiempo. En este estudio que comentas, que les vamos a poner por ahí la liga para que lo descarguen, pues básicamente lo que nos abocamos fue atender una de las tendencias más importantes que vemos en tecnología en todas las industrias, pero en realidad en la industria de productos de consumo, los que fabrican los productos y en los retailers que son los que lo venden, ¿cómo se está viendo? Yo te diría, y déjeme empezar diciendo que hay como 3 factores aquí muy importantes a considerar. En primer lugar, y ya lo comentaba, los hábitos de consumo están cambiando de manera muy, muy rápida, ¿no? Lo vamos a hablar seguramente en los próximos minutos, pero todo tiene que ver con tecnología, todo tiene que ver con inmediatez, con rapidez, y con otros criterios que están saliendo ahora y que hacen mucho más difícil entender, pues, quiénes son los consumidores a final del día, ¿no? Entonces, hay un cambio radical. En segundo lugar, estos cambios nos están generando una necesidad de tener velocidad, ¿sí? No es ningún misterio para todos ustedes que sus cuerpos de consejo, los directores, los dueños de las empresas o las organizaciones donde trabajan, pues ya les surge para antier que pongamos mayores capacidades, que hagamos magia con inteligencia artificial y otras tecnologías, y pues eso plantea un reto interesante para todos los que nos dedicamos a esto. Y en tercer lugar, yo les diría que hay una diversidad tecnológica increíble. ¿Sí? Estaba viendo el otro día un reporte que hablaba de las
100 startups más importantes en inteligencia artificial. 100. O sea, hay literalmente miles de empresas. Es un menú como de restaurante chino donde las preguntas al final del día son: ¿qué tecnología necesito? ¿Me va a alcanzar el dinero? ¿Sí? ¿Cómo le hago para implementarla en algo que sea útil para el negocio? Todas estas preguntas pues, requieren tener contexto y por eso nos abocamos ahí en Capgemini a hacer este análisis de los hábitos y los, digamos, gustos de los consumidores en la región para el 2025. Y bueno, voy a hacer una segunda pregunta, disculpe, pero en esta idea de reporte, Alonso, ¿con qué, en los zapatos de un tecnólogo, con qué dato te quedas como el más, pues no sé, impactante o que el que más le genera o le puede generar a un tecnólogo decir, por aquí hay que darle? ¿Cuál crees que sea ese dato interesante al que hay que ponerle atención de todos los que trae el reporte? Mira, déjame señalar dos, Paco. Que creo que son muy importantes. En primer lugar, mencionabas, y ya hablábamos del tema de inteligencia artificial generativa. Lo que estamos viendo es que el 68% de los consumidores ya se están yendo no a buscar por los buscadores tradicionales, sino a ir por las recomendaciones de los motores de inteligencia artificial y los modelos de lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor, sobre todo en los segmentos más jóvenes, ya no quiere buscar algo y que venga una serie de páginas de links al azar, sino que ya está buscando algo más directo, algo que se sienta más útil, como por ejemplo, ¿qué me recomendarías en relación a un producto o a un servicio que la inteligencia artificial hiciera su magia para que me diera o le diera al consumidor ya algo analizado y en el lenguaje y en el tono y en el contexto que lo quiere? Esa es una. La otra que está increíble es todo lo que es el comercio social. O sea, a través de redes sociales, hacer transacciones, comprar, ya está apuntando a que la gran mayoría de los consumidores, otra vez también estas generaciones, sobre todo los más jóvenes, sí se están yendo a hacer negocio a través de redes sociales. Sí están escuchando las recomendaciones y también están quejándose y solicitando muchas veces servicio a través de estos medios. Es una tendencia que cambia las reglas del juego para los que nos dedicamos y hemos implementado durante años infraestructuras y tecnologías pues que no consideraban estos medios o estos vehículos. Mónica, ¿ya le pediste a ChatGPT una recomendación de compra o todavía no? A mí me suena muy loco, yo todavía no, así de, ¿qué voy a comprar? Yo la verdad es que sí me siento un... A nivel de compras así personales y, digamos, compras minoristas, no, nunca le he preguntado nada. Definitivamente creo que no es de mi generación, así que yo no represento a la gente que ustedes encuestaron. Y a propósito, ¿a quiénes encuestaron? O sea, ¿qué universo fue? ¿De qué países? Para darnos también una idea de qué tanto aplica o no aplica. A Mónica no le preguntaron. No, a mí no, seguro. Mira, hicimos un levantamiento y de hecho continúa, porque lo que estamos viendo son los primeros resultados, ¿no? 12,000 consumidores en el mundo, ¿sí? En lo que podemos llamar Américas, ¿no? Europa, Asia, ¿sí? De distintos perfiles y que se agrupan o los hemos agrupado en 5 segmentos, ¿sí? Que a lo mejor les suena, porque ya no estamos hablando de segmentos de el A, el B, el C, etcétera, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los racionalistas educados, ¿no? Que son, les presento promedio 56 años, con estudios, con posgrados, trabajando en empresas, un poquito como yo me ubico ahí dentro de ese universo y que utilizan inteligencia artificial generativa, pero pues todavía no son muy metidos en las redes sociales. Tenemos urbanitas orientados por la comodidad, que son esos jóvenes
35 por ahí que viven en las ciudades, también están los suburbanos, también 35, 40 años que viven en las periferias o incluso en el campo y que son muy conscientes de la sustentabilidad, por ejemplo. Los pioneros digitales, ¿no? Que esos nos suenan más, que son las generaciones más jóvenes y que, créanlo o no, pues ellos los mueve mucho, por ejemplo, buscar productos de bajo costo y están asistiendo incluso, además de los medios digitales, a las tiendas. Finalmente, los más viejillos, los tradicionalistas, que no les interesa mucho el utilizar inteligencia artificial, que por otro lado tampoco les interesa mucho la sustentabilidad y que tienen cada vez mayor impacto las redes sociales para ellos, ¿no? Como podrán ver, o sea, todo esto, Mónica, es lo que nos hace es ir creando subsegmentos del consumidor que se van comportando también de maneras muy particulares y que hacen mucho más complejas las estrategias de marketing, por ejemplo, entre otras cosas. Y en ese sentido, como no estamos hablando con la gente de marketing, sino con la gente de tecnología, que es a quien nos debemos en todos nuestros contenidos, ¿cuál dirías tú entonces que es el mayor reto del CIO en términos de la aplicación de inteligencia artificial para que lean sus contenidos? O sea, para que esos buscadores, porque hoy en día sabemos que el SEO, el Search Engine Optimization, ha cambiado, bueno, radicalmente a partir de que los modelos de lenguaje largo, llámese ChatGPT, Gemini o Copilot o el que use la gente Cloud o lo que sea, ya están sustituyendo muy poco a poco, porque Google sigue teniendo creo que el 95 o 98% de las búsquedas, pero poco a poco van a empezar a sustituir al clásico Google Search, pues. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para que sus ofertas, sus recomendaciones aparezcan en esos motores de la Gen AI? ¿Hay algo que puedan hacer para empezar? Bueno, el aprovechar la hiperconectividad, Mónica, creo que es algo que es un pendiente que todavía tienen la mayoría de las organizaciones, es decir, contar con datos, ¿no? Tenemos todavía miles o millones de interacciones con clientes que no están generando, digamos, una huella digital, ¿no? Ahora, sin esa huella digital, pues es muy difícil tratar de aplicar cualquier tipo de análisis o de inteligencia. Entonces, lo que estamos viendo como parte de las tendencias y un poco antes de llegar a las búsquedas, Mónica, es cómo podemos facilitar que el consumidor pues esté mejor conectado, por ejemplo. Entonces, ustedes empezarán a ver, y ya lo estamos viendo, los retailers, sobre todo los más avanzados o los grandes, que están generando sus ofertas de telefonía o de conectividad de distintos tipos, es decir, fortaleciendo un ecosistema digital para que en la interacción diaria se vaya generando esa información y esos datos que luego se utilizarían para entrenar los distintos modelos. Ahora, el poner disponibles digitalmente los productos, los servicios, se convierte en una prioridad. Y para lograrlo también estamos viendo, y es una de las tendencias, el uso intensivo de, por ejemplo, de redes sociales o el uso intensivo de otros medios no tradicionales, ¿sí? Para lograrlo. ¿Por qué es relevante esto para los CIOs, para la gente de tecnología? Porque para lograrlo y para captar toda esa energía que viene de los medios tradicionales al mundo digital, pues son temas que pues ya nos tocan a nosotros, ¿no? Antes todo esto pues pudiera ser parte del quehacer de las agencias de medios o de áreas especializadas. Ahora pues ya cae dentro del ámbito de las áreas de tecnología también, ¿no? Creo que el reto ahí está en cómo poder hacer ese cambio de mentalidad rápido
y si esto se hace bien, ¿sí? Estarás llegando con tus productos, tus servicios de una manera mucho más eficiente a un público cada vez mayor. Es lo que estamos viendo en las tendencias. Okay. Bueno, Marisela. Yo tengo una duda en cuanto a representatividad geográfica. Vi una lista de 12 países principales a los que pertenecen esos 12,000 encuestados, y hablamos de Francia, Alemania, Italia, India, España, Japón, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos. Pero también vi algunos resultados que hablan de comparativamente de México y América Latina. En esa parte, y sobre todo que cae en tu región, de qué países participaron y cuáles fueron los principales hallazgos. Por ejemplo, yo encontré uno que me llamó la atención. Tanto en México como en América Latina, 80% de las empresas utilizan inteligencia artificial o están en vías de hacerlo para conocer hábitos de consumo de sus clientes. Y luego hablan de los beneficios que esto trae. Entonces, geográficamente, en nuestra región, ¿de dónde participaron y cuáles fueron los principales hallazgos desde tu perspectiva? Sí, Marisela, como les decía, el estudio está en esta primera fase y nos arroja una serie de tendencias. Lo que hicimos en el equipo de México, de Latinoamérica Norte, fue tomar eso y validarlo contra nuestros clientes y contra una serie de empresas líderes también en la región. La sorpresa fue que pues, no encontramos mucha diferencia en los hallazgos, o sea, siguen siendo válidos. Cuando ustedes lean y vean el estudio, como lo hiciste y como lo hicieron Marisela, se van a dar cuenta que tiene lógica. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que no existe una diferencia, digamos, fundamental entre un modelo de retail, por ejemplo, de empresas más avanzadas o líderes en México o en Latinoamérica con las de Europa, con las de Estados Unidos. O sea, se está accediendo más o menos a la misma tecnología con más o menos recursos suficientes como para poder probarlo. Entonces, ¿qué es lo que seguirá cuando hagamos futuras ediciones y cuando hagamos el complemento del estudio? Pues seguramente tendremos un muestreo mucho más amplio ya de empresas de nuestros países, de nuestras geografías, pero por lo pronto digo para enfatizar el punto, lo que ustedes van a encontrar ahí tiene sentido, o sea, yo lo he visto en la experiencia propia y con los colegas y compañeros CIOs y gente de negocios de México y del norte de Latinoamérica. A ver, Alonso, pero justamente eso que decías, y por ejemplo, retomando el estudio, según entiendo, más o menos ya 27% de los consumidores dicen que muy frecuentemente usan las redes sociales. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, seguramente hay en un porcentaje y sobre todo de jóvenes que sí utilizan. Pero cuando tú piensas como tecnólogo y entonces dices, bueno, atiendo a esa vanguardia y olvido a todos los demás que no, o no atiendo a la vanguardia y entonces no me veo bien, ¿no? O sea, siento que ese es el tema, que claro que hay que atender a todos y claro que siempre hay que estar como, ¿no? A la vanguardia y con la mejor tecnología y demás, pero luego sucede que estar tan a la vanguardia ¿no? Te quedas, o sea, resulta ser que toda tu clientela no está tan a la vanguardia y estás invirtiendo mucho para un pequeño porcentaje. Y por eso digo, o sea, una tercera parte, según ese reporte, se fijan mucho en redes sociales, ¿no? Como en sus hábitos de consumo. Pero estás hablando que es una tercera parte y que el 70%, que es una gran mayoría, igual y no lo está haciendo. ¿Cómo enfrentas o tomas ese tipo de decisiones? Buen punto, Paco. Y recordemos que las decisiones que tomamos los estrategas tecnológicos o ustedes como CIOs, pues tienen un desarrollo y un impacto que no es inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado estamos viendo que las tendencias se aceleran y pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, hace 3 años, ¿qué porcentaje de la gente utilizaba ChatGPT? Pues
a lo mejor nadie, ¿no? O muy bajo, o muy poco. Y ahora, ¿sí? Es un uso muy frecuente y se ha extendido en 2, 3 años para efectos prácticos en unos cuantos meses. Si por otro lado, como CIO, me voy a tardar en implementar estos mecanismos, infraestructura o analítica para poder aprovechar la tendencia, si me voy a tardar 4 años, 5 años o voy a empezar dentro de 2 años, ¿sí? Lo que sucede es que es muy fácil quedarse fuera de la jugada. Entonces, creo que, ¿por qué es importante ver las tendencias? Primero porque nos están apuntando hacia una dirección y la dirección el día de hoy se llama uso intensivo de tecnología y una muy importante que está implícita en el estudio, modelos centrados en el cliente. O sea, tienes que entender quién es tu cliente, quién es el consumidor, ¿sí? Y si te vas a tardar en entender esto, el tiempo que se nos ocurra, ¿no? ¿Sí? Unos meses, 2, 3 años, pues evidentemente ya vas tarde, ¿no? Entonces, y puntualizando acerca de lo que comentas de lo tradicional o lo no tradicional, cuando gran parte de una población en Latinoamérica, por ejemplo, pues quizás sigue siendo muy tradicional, ¿no? Yo te diría, pues que el énfasis está en entender quién es tu cliente, ¿no? A lo mejor suena obvio o suena como un cliché, pero es poderosísimo poder entender lo que un consumidor o lo que quiere el que toma las decisiones de compra, ¿sí? Por ejemplo, estaba leyendo otro estudio que hablaba de que las decisiones de compra muchas veces las impulsan, por ejemplo, pues no el señor o la señora de la casa, sino los niños o las personas que ayudan en la limpieza de la casa, ¿sí? Y se empieza a volver un poco más complejo entender a dónde queremos llegar, porque eso ya no son 2 o 3 segmentos, ya no son genéricos, ¿sí? Es muy probable que en el futuro, gracias a que tenemos cada vez más datos, tengamos una diversidad increíble de subsegmentos o microsegmentos, de manera tal de que tú te vas a convertir en un segmento. Segmentos de una persona, por ejemplo, sería así el extremo, obviamente, ¿sí? ¿Cómo le haces tecnológicamente hablando para poder lograr eso? Pues necesitas datos y para tener datos necesitas construir muchas veces infraestructura y métodos que te aseguren que estás construyendo esa mina de oro de datos, ¿no? Siempre volvemos al principio, porque ahora que hablamos de inteligencia artificial, a todos nos gusta hablar de la parte increíble de la inteligencia artificial, de lo que puede hacer y demás, pero caemos en esta primera gran parte de, antes que nada son datos limpios, ordenados, ¿no? Que funcionen. Vamos a seguir hablando con Alonso, pero ¿qué les parece? Hacemos una breve pausa y regresamos. Y ya regresamos, estamos hablando de justo lo que le importa al consumidor, de este reporte que ha sacado Capgemini, pero mucho desde la visión de lo que le importa al CIO, de lo que le importa al consumidor, aunque suene un poco complicado. Y en ese sentido estábamos hablando un poco de esta parte de inteligencia artificial y cómo, si valía o no la pena, y a ver, entiendo esta parte que estás diciendo, Alonso, vale la pena primero entender quién te compra y luego ponerle la tecnología y no necesariamente subirte a la moda sin saber quién te compra. Exactamente. Más bien, yo te diría, en el orden de cómo se debe de pensar o cómo debemos de ejecutar las estrategias, está en primer lugar y por mucho en orden de importancia, entender quién es el consumidor, quién es tu cliente, ¿sí? En segundo lugar están pues, las soluciones que van a poder hacer que tu cliente tenga esas experiencias fantásticas en el momento de interactuar contigo. Y en último lugar está la tecnología. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y yo soy tecnólogo, o sea, la verdad, no me malinterpreten, me encanta, pero
si lo hacemos al revés y vamos primero por una tecnología tan sexy como puede ser la inteligencia artificial generativa y luego nos pasamos buscando qué problema vamos a resolver para finalmente a ver si le pegamos a lo que el cliente quiere, sí es un desperdicio de recursos muy, muy importante. Entonces, tenemos que ser también los tecnólogos escépticos. Y una buena forma de hacerlo es analizando pues, tu hoja de ruta, tus mapas o estas tendencias o información que te ayude a apuntar mejor y con más precisión. Lo digo porque el reporte de Capgemini, y perdóname, Mónica, solo voy a dar este dato, pero dice que 7 de cada 10 jóvenes, o sea, de la generación Z, esos que cada vez nos parecen más inexplicables de lo que hacen, pero 7 de cada 10 han encontrado nuevas marcas y productos, ¿no? A través de los medios sociales. Pero eso quiere decir que incluso entre los jóvenes hay 30% que no lo hacen, o sea, que también son tradicionales. Y la generación Z en consumidores no representa ni la mitad de los consumidores. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y en ese sentido, yo me acuerdo que hace mucho tiempo hicimos una experiencia de lanzar, cuando apenas se hablaba de las redes sociales, un foro en donde quisimos invitar a los tecnólogos a hablar de la irrupción en ese momento, creo que hace 15 años, no sé cuántos años tenga ya Facebook, ya se me olvidó, pero hablar de ex antes Twitter, de redes sociales, de Facebook, todavía no nacía creo que en Instagram, y lo que hubiera en ese momento. Y el éxito a nivel de asistentes fue grande. Sin embargo, muchos de ellos nos dijeron, yo vine por curiosidad, pero en realidad a mí eso no me corresponde, le corresponde a la gente de marketing. Entonces, tú sientes que sigue habiendo un divorcio entre lo que quiere la gente de marketing, que a lo mejor le está pidiendo al CIO, ya, por favor, es que necesito que tú le mejores la experiencia del usuario en mi Instagram o en mi, qué sé yo, en X o en cualquier otra red, Threads, lo que sea. Y además que haya un chatbot en el sitio web que sea mucho más inteligente y bla, o sea, todo lo que esto implica. ¿Sigue habiendo ese divorcio? Yo creo que menos, Mónica, porque ya la tecnología está permitiendo a las personas que no vienen de un origen técnico hacer tecnología, ¿no? Entonces, se mezclan ahí los roles y ya ese rol el de sistemas encerrado por ahí en el site y el de marketing por otro lado, ya se ve con menos frecuencia, se ve más personas que tienen un background fuerte de negocio en cualquier área, pero también tienen capacidades de implementar tecnología y la tecnología por otro lado ya hace que sea muchísimo, muy fácil. O sea, ya no tienes que ser programadora para hacer aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Y esto, los impactos del uso de la inteligencia artificial, cuando empieces a prescindir de esos roles tan específicos en un lado y en otro, ¿eh? Porque así de la misma manera como los programadores tradicionales puede que empiecen a estar en peligro, pues también la gente tradicional de negocio, en finanzas, en contabilidad, en cualquier otro tipo de área en recursos humanos, pues también está en peligro, ¿no? La fuerza de trabajo se modifica y está evolucionando también de una forma muy acelerada. Muy bien, y al principio, antes de salir al aire contigo, hablábamos que uno de los aspectos, sobre todo las nuevas generaciones, pero yo creo que aplica a cualquiera, y entre ellos a mi generación, no voy a decir cuál, porque yo me identifico como joven de la generación Z, pero bueno, es la inmediatez. Tú me crees, ¿no? Sí, claro, yo te creo. Entonces, es la inmediatez, es
el saber que yo voy a hacer un pedido hoy y me está respondiendo la página web, digamos, en este caso lo pedí en línea, Sí. que va a llegar mañana antes de las 8 de la noche o mañana en la mañana. Sí. Y en ese sentido, pues yo creo que la vara está muy alta porque hay un gigante por ahí de las compras en línea que así la marcó. Entonces, pues todas las demás tiendas de retail tienen que estar a la altura de esa expectativa. ¿Cómo estás viendo tú esta disrupción y cómo están respondiendo las cadenas tradicionales? Sí, mira, dentro del estudio, déjame comentar 3 cosas que nos dejan ver cómo está comprando la gente. 65% de la gente quiere recibir sus productos o los servicios en menos de 2 horas. ¿Sí? 65%. Wow. 64% de los compradores visitan varias tiendas físicas en busca de oferta, comparado con 56% el año pasado. Chequen este dato. O sea, no quiere decir que ya las tiendas físicas desaparecen, sino la gente está yendo más a buscar ofertas, por ejemplo, ¿no? Utilizando información, sí, pero yendo de todas maneras a la tienda física. Y 65% de los consumidores están prefiriendo marcas propias o de bajo costo. Es decir, tenemos consumidores impacientes que buscan el mejor precio, que buscan calidad y adicionalmente que empiezan a tomar más en serio los criterios de sustentabilidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le das gusto a esos consumidores? Y si el día de hoy, en el 2025, si un consumidor, nosotros estamos esperando que nos entreguen el súper en 2 horas, ¿sí? Una tendencia clara a futuro es, pues, que ni siquiera lo tenga que pedir. ¿Sí? Claro. O sea, que mi refrigerador, ¿sí? Haga la petición automáticamente y se conecte con el robot del retailer y yo ni me dé cuenta, y que sea como cuando éramos adolescentes, ¿no? Que abrías el refrigerador de tu casa y estaba lleno todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese es el futuro. Cero fricción. No quiero gastar tiempo, no quiero hacer nada, quiero tener esa satisfacción y esas experiencias de manera inmediata. Hacia allá está apuntando la pero ¿pensarías que ese es el futuro para todos? O sea, insisto en esta parte porque es como, sí, es el futuro de quien no quiere tener la fricción, pero tengo amigos o gente cercana, Sí. más joven que yo, que dice, yo sigo paseando por el pasillo, ¿no? Porque me gusta la experiencia de compra e ir, y a lo mejor la fricción ya no la quiero en la caja, pero no voy a dejar de ir al súper, ¿no? O sea, parece que hay que, y por eso la pregunta es como CIO, a lo mejor sí, por un lado tienes que pensar en ese futuro de la fricción, pero no puedes olvidar el otro. No, de hecho, ¿sabes qué? Está más difícil, Paco, porque tienes que pensar en las dos. O sea, cuando tú entiendes al universo de los clientes en este sentido amplio, pues tienes que darle gusto al que quiere ir a la tienda. Y hay, por ejemplo, una cadena grande en Holanda que ya viene de hace tiempo experimentando líneas lentas, ¿sí? Líneas lentas, que significa que te puedes pasar media hora platicando con el cajero, y donde la gente va a socializar y está siendo tremendamente efectivo. No, ahí discúlpame, yo no voy a ir a eso. Sí. Me desespero. Si fuéramos holandeses, Paco, yo es tampoco, que si holandeses, en Holanda no tienes con quién hablar, no hay gente. Exacto. Y Exacto, pero sola. Claro. Pero entonces, fíjate, o sea, qué importante es darle gusto al señor que quiere ir a platicar con el cajero, o tú y yo que no queremos ni saber nada del súper. Es más, refri, haz la orden, pídela, ¿no? Sí. Claro. Ajá. Sí. Marisela. Para allá vamos. A mí me quedó una duda y quisiera ver si me explicas. ¿Qué es esto del concepto quick commerce, que hablan de que es una demanda creciente? Ese es precisamente, Marisela, la respuesta inmediata. O sea, yo no tengo tiempo para estar
perdiendo, ya no es suficiente que me entreguen de un día para otro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando la orden se podía tardar varios días? Y comprábamos. Sí. De repente ya no fue aceptable. Tú ya querías, bueno, al día siguiente. Hoy, ¿sí? Todo apunta a 2 horas. Y se marca así como, está la barrera de las 2 horas, ¿sí? Pero, pues claramente, ¿qué viene? ¿Sí? Lo más rápido posible. O sea, antes de que se me ocurra que necesito comprar cereal, ¿sí? Pues que ya lo tenga ahí. Sí, yo me acuerdo, antes de la pandemia, me acuerdo que cuando hacías una compra de retail, así, decía, perfecto, pido el súper hoy, ¿no? Un lunes, y te llegaba por ahí del miércoles, jueves, yo así ya ni me acordaba qué compraba. Sí, y era aceptable. Ahora, precisamente, ¿cómo hemos cambiado, Paco, en los últimos 3, 4, 5 años? Claro. Ya si un retailer te dice, me voy a tardar 4 días, ya, no, y parte del estudio, por cierto, ponemos cuáles son las razones por las que los consumidores están migrando de productos o de tiendas, ¿no? Y tiene que ver mucho con 2 cosas, la necesidad de experimentar, o sea, los consumidores queremos probar nuevos modelos, nuevas tiendas, nuevos productos, nuevas marcas, y por otro lado, la insatisfacción que queda cuando te entregan después de 2 horas, ¿no? Sí, y claro. Es bien fácil que los consumidores emigren o emigremos. Ya es algo muy común, y la lealtad de marca, pues ya se vuelve muchísimo más difícil. Incluso, según yo, el reporte incluso dice que antes estabas dispuesto a pagar el 6% de tu compra porque te lo entregaran en 2 horas, y que ahora ha subido al 9%. O sea, nos estamos volviendo en alguna parte más desesperados. Y antes de seguir de desesperados, vamos a hacer una segunda pausa. Regresamos. Muy bien. Estamos de regreso ya en la recta final. Estamos hablando con Alonso Yáñez y el estudio de Capgemini sobre lo que le importa al consumidor, y como ya les dije, a nosotros nos importa lo que a los CIOs les debe importar de lo que les importa a los consumidores. Y estamos ya en la recta final, en las conclusiones. ¿Cuál te parece, Alonso, que es la principal conclusión de este estudio, o a dónde debería de concluir un CIO? Y lo pongo en este punto. A veces recibimos, y los CIOs, muchos, reciben un chorro de datos. El 9%, ¿no? Consumen más, el 34% hace tal. Pero después de recibir todos esos datos, ¿no? ¿Cómo los procesan para concluir algo que se vuelva en una decisión certera, ¿no? En algo, en un proyecto, en si invierto en inteligencia artificial, o sea, ¿cómo convertirías todos estos datos, que son muy interesantes para un periodista, porque, sí, subió, bajó y demás, pero que se convierta en una buena... En algo accionable. Sí, en una buena, ¿no?, toma de decisión, en una acción. Mira, partiendo de la base que el consumidor es el que manda, ¿sí? El cliente es número 1. Cualquier cosa que estemos haciendo, que ustedes estén haciendo, que no tenga un impacto, un beneficio para el consumidor final o para tu cliente, lo deberías de dejar de hacer. ¿Sí? O sea, es medio radical, pero a veces perdemos mucho tiempo los que nos dedicamos a la tecnología en cosas que al final del día para el consumidor no se percibe ningún valor. ¿Sí? Piensen ustedes en todas esas inversiones multimillonarias que hacen muchas empresas, pero que a ti como consumidora, ¿sí?, o como consumidores, pues nos da igual, ¿no? Entonces, eso, ¿sí?, o ese criterio ayuda mucho a priorizar los esfuerzos. Entonces, creo que yo me llevo de todo esto, Paco, la necesidad de entender de manera proactiva y accionable qué es lo que el consumidor quiere hoy, y sobre todo dar por hecho, porque así es, de que el próximo año quizás estemos hablando de otro consumidor diferente. ¿Cómo podemos hacerlo?
la necesidad de evolucionar muy rápido de acuerdo con los cambios que son cada vez más frenéticos de los consumidores, es una urgencia que tiene que hacer suya el CIO, ¿no? Básicamente. Totalmente. Y en sin embargo, y tú lo dijiste, no se trata de adoptar tecnología porque está de moda, No. sino adoptar solo aquello que sí va a tener una repercusión sobre el cliente. Sí. Y otra vez, a lo mejor suena como cliché, suena como muy obvio, pero la realidad es que en el día a día y al fragor de la batalla, a veces se nos olvida quién es nuestro cliente, ¿no? Entonces, creo que para mí eso es lo más importante. La tecnología es fantástica, fabulosa, pero hay que verla siempre con cierto escepticismo, porque por sí sola sabemos que no resuelve todos los problemas, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hacer que esta inteligencia artificial generativa se vuelva aliada del retail? Es una excelente pregunta, Marisela, porque no solamente vamos por el chatbot, no solamente vamos por las aplicaciones más obvias, sino cuando ustedes analizan toda la cadena de valor de una empresa de retail, por ejemplo, todo lo que tiene que ver de cara al cliente, desde que se diseña un producto hasta pasando por la experiencia en los canales, en la tienda, la postventa o la postcompra, el servicio al cliente, cuando ves también que hay una serie de procesos internos en finanzas, en logística, y cuando ves que los tecnólogos también necesitan resolver cosas como la ciberseguridad que no se puede hacer ya manualmente, entonces te pueden salir no 3 o 4 cosas, te van a salir 60 diferentes cosas o áreas de posible aplicación práctica inmediata, y ¿saben qué? Ni siquiera a costos estratosféricos. Se necesita tener creatividad, tener esa hambre de probar, de hacer cosas en beneficio de algo práctico, ¿no? O sea, un sentido muy pragmático hacia el beneficio de nuestros clientes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alonso. ¿Algo más que quieran agregar tú, Alonso? ¿Algo que quieras decir de este estudio? ¿Lo van a hacer cada año? ¿Se hace cada año, cada mes? ¿Cómo va a funcionar? Lo hacemos cada año, Paco. Los invitamos a descargarlo. Échenle un vistazo. Puede ser una lectura interesante para encontrar la mira láser hacia adelante. Lo estaremos actualizando muy probablemente segundo semestre de este año, y cada año lo seguiremos haciendo porque pues, reconocemos que sin consumidores satisfechos nada de lo demás tiene sentido. Entonces creemos que hay mucho trabajo que hacer por ahí. Y porque además el consumidor cambia, como ahora lo estamos diciendo, lo cambia cada ratito. Ya recordaba que yo aceptaba que el súper llegara con 3 días de se tardara tanto. Exacto. Pues muchas gracias a todos. Así llegamos a la recta final de IT Masters Update del Review, el espacio en que el equipo de IT Masters MAG, junto con algún invitado, como en esta ocasión Alonso, pues nos pusimos a hablar de tecnología y del futuro y de tendencias. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios, ya sea a través de los comentarios en YouTube o a través de las redes sociales con el hashtag IT Masters Update, y los esperamos en la siguiente. Gracias, Alonso. Adiós. Y vamos a poner aquí también la liga para descargar. Sí, la liga. Gracias. Un placer. Gracias y mucha suerte a todos. Muchas gracias, Alonso. Gracias a todos por vernos. Hasta la próxima.